Amado Dios, gracias te damos. Este es un tiempo tan hermoso que nos regala, Señor, una vez más poder reunirnos, aprender este hermoso libro de Romanos, Señor, por lo cual tu hijo Pablo escribió para que muchos de nosotros comprendiéramos toda esta verdad que hoy tú nos vas a revelar. Tu palabra, Señor, se manifiesta con poder y autoridad en nuestras vidas y trae, Señor, una definición profunda de lo que es vivir por la fe, Señor, y ser justificados por medio de ella. Dios, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Habiendo nosotros empezado a ver este hermoso tema de la lección que hemos acabado de acabar, podemos nosotros ver algo bien rápido. Habíamos comenzado a hablar sobre lo que era el capítulo 3, lo que es la defensa del juicio de Dios. A la vez hemos visto la justificación que es por la fe. Habíamos comenzado a definir qué era la ley, qué era la gracia y cómo muchas veces saber entender la interpretación de la ley y qué era la ley para el pueblo judío, cómo ellos interpretaban la ley y cómo que la ley se pierde, se distorsiona a través de las costumbres, de las tradiciones, de la religiosidad, de tal forma que ya comenzaron a vivir una vida del cumplimiento de la ley, todo por tradición, costumbre, pero no por mandato, no por ordenanza que Dios mandó. Entonces, en este capítulo 4, nosotros vamos a entrar a ver algo muy importante. Y comienza diciendo, habrán justificado por la fe. Este es un tema muy hermoso que nos tiene que enseñar algo muy importante. Lo vamos a leer analizando hasta el verso 8 del capítulo 4, cuando dice, ¿qué pues? Abraham diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham a nuestro padre según la carne? Repito esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El verso 7 dice, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Wow. Este es un tema tan hermoso que todos nosotros debemos aprender a definirla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que si nosotros llegamos a entender por la fe que somos justificados delante de Dios y reconocer que por las obras nadie es justificado delante de Dios. Entonces, ¿cómo comenzaríamos nosotros a interpretar esto? ¿Cómo que por la fe y no por las obras? Pero si por la fe, Santiago dice que tiene que haber obras. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De qué obra hablamos? Bueno, tenemos que aprender a definirlo. Según este contexto, David dijo esta verdad. ¿Qué fue lo que hizo David cuando vio a una mujer purificándose? Que dice la Escritura, la codició. Era una mujer casada, ¿recuerdan? ¿Sabe? Mandó a matar al esposo. ¿Qué más dice la Escritura? Que la tomó por mujer y después que el profeta Natán le anunció su pecado y de acuerdo a la ley, ¿qué le pasaba a la mujer adúltera? ¿Cuál era su consecuencia? Bueno, tenía que morir. Tenía que morir. La ley lo determina así. Tenía que morir. Pero David, por su pecado, dice, el decreto que le tocaba a él también era morir. Recuerdan que no solamente cometió adulterio, sino asesinato. Ojo. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cuál fue el decreto divino de parte de Dios? Por cuanto, dice la Escritura, por cuanto te arrepentiste de todo tu corazón. ¿Qué le dijo Dios? No morirás.
Fue el perdón de Dios y la misericordia de Dios lo que motivó a David a ser un hombre agradecido, y a pesar de que no era perfecto, fue un hombre que vivió agradecido todo el tiempo por las misericordias de Dios. Ahora, mira algo interesante aquí. David fue un hombre que en todo tiempo reflexionaba en la misericordia de Dios, y si quieren conocer verdaderamente a este hombre de una forma tan profunda, enamorado de la misericordia de Dios, enamorado de la presencia de Dios, bueno, tenemos que aprender a leer los salmos. Porque si tú miras en los salmos, vas a ver a un David amante de buscar su presencia, amante de la misericordia de Dios. Él los plasmó en los salmos. Nuevas son tus misericordias cada mañana, le dice David al Señor. Si hay algo que David se deleitaba, que es algo que David miraba mucho, es que conocía a Dios en la misericordia. Según la cultura judía, el pecado de David debía ser como sentencia por la ley, y por la ley divina debería morir. Pero Dios le dijo a David: por cuanto te arrepentiste de todo tu corazón, no morirás. A eso se le cuenta justicia por la fe. No hizo nada para ganarlo. No merecía incluso ser justificado. Pero ¿qué hizo él? Simplemente se arrepintió de todo su corazón. Y fue lo que hizo que Dios le permitiera vivir, le permitiera todavía mantenerse aún vivo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar estos pasajes, lo primero que vamos a preguntarnos nosotros es, así que él comenzó a querer guardar la ley. Sí, es muy cierto. Él comenzó a querer guardar la ley porque recibió el don gratuito de perdón. Aquí nosotros vamos a empezar a entender cuál es la motivación de guardar la ley y qué es lo que nos motiva a querer guardar la ley. Porque este es un punto muy importante que todos nosotros debemos comprender. Y está basado porque el verso 9 dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los que están en pacto con Dios, porque recuerden que la circuncisión era una señal de pacto delante de Dios. Recuerden eso, una señal de pacto. ¿La dicha de la redención y la salvación es solamente para los de la circuncisión? Pregunta aquí el apóstol Pablo. Para los que están en pacto, para los que son del pueblo de Israel, y también para los de la incircuncisión y para los extranjeros. Recuerden eso. Pero ¿cómo llegaremos a entender esta verdad? Pues vamos a seguir leyendo, porque esta verdad tiene que ser manifestada. También dice la Escritura para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado, dice, le fue contada la fe por justicia. ¿Recuerdan? Pero el verso 10 dice: ¿cómo pues puede ser contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, dice la palabra, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan ustedes algo de Abraham? ¿Eh? Abraham era de Irán, salió de Irán Parán. Él vivía, él era un gentil. Pero por la fe, porque se le fue dicho: deja a tu padre, tu madre, tus hermanos, tu tierra, tu parentela, ven al lugar donde yo te mostré. Y Abraham le creyó, tuvo fe. Esa actitud, en esa posición, se le fue contado a Abraham por justicia, por obediencia a la palabra. Aun cuando él era incircunciso, no tenía la señal de pacto con Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este aspecto, la Biblia dice que Dios le atribuyó justicia a Abraham cuando aún no había recibido el pacto de la circuncisión. A él se le contó por justicia su fe. Pero en el verso 11 de Romanos dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello
de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a la fe les sea contada por justicia. El verso 12 marca un punto muy importante, porque dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. Entonces aquí vamos a encontrar algo muy importante. Se le fue contado por justicia aún estando sin el pacto con Dios, sin ser pueblo de Dios. Pero se le fue dado la circuncisión por señal. Recuerden eso. ¿Cuál era la evidencia de ser un judío? Su circuncisión. Era la señal de pacto que Dios hizo con Israel. Y todo aquel que era parte del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Circuncidado. Entonces aquí nosotros vamos a ir mirando algo muy interesante que tiene que ver con lo que las escrituras nos muestra. ¿Por qué? Porque comienza a hablarnos para que nosotros podamos comprender algo muy importante. Lo que en verdad el apóstol Pablo está trazando en este pasaje del libro de Romanos es, en otras palabras, le está dando una esperanza a los gentiles a través de Abraham, quien fue llamado siendo un gentil que vivía en Irán, pero Dios se plació llamarlo así, en esas condiciones, que salga, que deje su tierra, su parentela, y aún más, Dios mismo lo adoptó a Abraham como hijo suyo. Es tremendo esto. Esto tiene que ver con algo que de repente, que si no lo habías visto desde este perfil, bueno, tengo que decírtelo. Este punto es tan importante porque esa adopción como hijo suyo le daba la esperanza a Abraham que como cualquier extranjero, no importa de dónde sea, de dónde venga, pero tiene una esperanza viva si comienza a buscar a Dios con la misma actitud que lo hizo Abraham. Lo busca de todo su corazón, él va a ser recibido por el Padre. Y a la vez, Dios lo va a circuncidar para hacerlo como una señal en su vida como parte de su pueblo. Y asimismo para su descendencia. ¿Por qué? Porque los que nosotros somos de la incircuncisión, pero estamos circuncidados en el espíritu, en el corazón, para con Dios. Si bien es cierto, nosotros no tenemos la circuncisión física que tienen los judíos, pero somos circuncidados en el corazón. Y se nos ha sido dado por señal. Como a Israel se le fue dado la circuncisión física como señal del pacto delante de Dios. O sea, nos está diciendo este hermoso pasaje que el apóstol Pablo está nombrando para que nosotros podamos comprender algo muy importante. Viene la justicia por obras físicas y la justicia por obras de la fe. Y según lo que tú determines en posición de cualquiera de los dos quieras moverte, va a determinar el valor que Dios te dé a tu vida. Así que hay algo que nosotros tenemos que mirar. Y el verso 13 marca este punto cuando dice, porque no por la ley le fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Recuerden eso, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y es verdad, anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí comenzamos a mirar algo muy importante. ¿Por qué y por qué la ley es el instrumento para castigar? Nos preguntamos hoy en esta hora para comprender un poco más. ¿Por qué por la ley es el instrumento de castigar? Es que ese es el manual de vida, terrenalmente hablando. Es la forma como se corrige lo malo por la ley. Por eso todo lo que el apóstol Pablo nos incita es que nosotros debemos vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque vivir en la carne tiene castigo, abre juicio y condenación para nuestra vida. Porque los que son de espíritu no hay ley.
porque ellos pueden juzgar a todos y ellos no pueden ser juzgados de nada, dice la palabra en el libro de Romanos. Entonces, cada acción que es hecha por tus emociones, sentimientos y afecto, voluntad, tienen activación de condenación. Pero si nos activamos por la fe, a la obediencia a la palabra, activamos la esperanza y la justicia de Dios. Y sé que vivir en la fe y en la esperanza de Dios no es vivir en lo que yo creo, lo que yo siento, sino vivir por lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y cuando expreso la palabra que hacer, tiene que ver mucho con tus emociones, tus sentimientos, tiene que ver mucho con las personas que te rodean, tiene que ver mucho con la actitud que tú determines, cómo respondes a las personas que trashieren en tu vida. Porque es por fe. Pero si lo hacemos simplemente por complacer a la persona, lo hacemos tan simplemente porque de repente, bueno, apaciguar las circunstancias, pero no por obediencia, eso ya no es contado por fe. Tenemos que aprender a definir ese punto tan importante que va a llevar nuestras vidas a cambiar de una forma tan grande, porque es aquí donde todos nosotros, nos jugamos el hecho de tener la convicción y la certeza de saber que estamos bien delante de Dios. Porque ¿qué es lo que confirma tu fe? Es la obediencia a la palabra. Pero ¿qué es lo que hace que tu fe desvanezca, desaparezca de tu vida? Es la desobediencia a la palabra. Entonces, cada momento cuando tú veas este punto en tu vida, que no tienes paz, que no tienes convicción, que no tienes certeza, es un indicativo que no estás viviendo en la obediencia a la palabra. Pero si vives en la obediencia a la palabra, tendrás fe, tendrás convicción, tendrás certeza, tendrás paz en tu corazón. Aunque los problemas se estén moviendo a tu alrededor. Entonces, lo que nos está enfocando este pasaje en respecto a lo que es la justicia por la fe, contado por justicia por la fe y contado bajo la ley de Dios que trae castigo, que trae todo eso, es porque muchas de las cosas que nosotros podemos hacer se nos es contado como pecado. Pero las que hacemos por la fe en la obediencia ya no se cuenta por pecado, sino se cuenta por justicia. Entonces aquí vamos a ver lo que dice el verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, por regalo. Recuerden eso, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, dice la escritura, te he puesto por padre de muchas gentes. Y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. ¡Wow! ¡Qué tremenda expresión! ¡Qué tremenda expresión cuando nosotros vamos mirando esta preciosa parte de la escritura del verso 16! Porque todo lo que está diciendo Pablo es que la justificación o la salvación es un don gratuito. Que nada, por nada de lo que tú hagas, puede cambiar esa posición que tú tienes. Y por nada en el mundo que tú hagas puede hacerte un poco mejor que otro, porque tanto la salvación como la justificación se te han sido dados de una forma gratuita, sin que tú lo puedas comprar. Por eso la palabra dice, ¿no? Que nosotros no fuimos salvados ni con oro ni con plata, sino a través de ¿qué? A través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso indica de que no nos costó a nosotros la salvación, no nos costó a nosotros la justificación. Alguien tomó tu lugar y tú tomaste el lugar de él. Esa es la verdad. Por eso es que esto es un don de Dios. Y lo más tremendo, está dentro de la ley. Está dentro de la ley. O sea, el don gratuito y toda esa bondad de Dios también está revelada dentro de la ley, porque ya vimos que la parte central de la ley en todo lo que sucede en el tabernáculo, en el templo, está en toda la parte central. El perdón de todos los pecados y las transgresiones nos está poniendo un ejemplo Abraham aquí para que nosotros podamos comprender quien gratuitamente recibió las promesas, pero que cuál fue la virtud de Abraham. Bueno, vamos a tener que seguir leyendo para entenderlo. Si queremos conocer un poquito más de esta verdad, vamos a tener que leer el verso 18, que dice, él creyó
esperanza contra esperanza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Para qué? Para llegar a ser padres de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Sabes qué? Creo que muchos de nosotros hemos oído esta palabra. Esperanza contra esperanza. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía Sara? Oh, dice la escritura que su matriz de Sara ya estaba fuera de tiempo. Y Abraham no era un niño ni un mocoso, era una persona de edad. Pero tuvo una promesa, ¿verdad? Que sería padre de muchedumbre. Aunque por ahí Sara le dijo, bueno, Abraham, vamos a ayudarle a Dios, como que Abraham, Dios se olvidó de ti, pero bueno, ahí está mi sierva Agar y acuéstate con ella y aceleremos los planes de Dios. Pero la verdad, Dios le dijo a Abraham, en Sara te será contada descendencia. Y fue a través de Sara, una mujer que ya hace muchos años se le había cortado las costumbres de las mujeres. Pero fue a través de ella que fue concebida ese niño llamado Isaac. ¿Para qué se nos habla de este aspecto? ¿Para qué se nos muestra esta verdad? Para que nosotros podamos reconocer algo muy importante. Al que cree, todo le es posible. Pero cuando se habla de promesas que Dios le hizo a Abraham, la Biblia dice que fue esperanza contra esperanza. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, déjame hablarte un poco. Significa que él estaba en una espera. Ojo, la palabra esperanza es esperar. No de repente de 1 año, 2 años, 3 años. No. Fue un poquito más. Pero dice que él fue esperanza contra esperanza. Él no abortó la promesa. Él no desmayó en sus oraciones. Él no declinó en su voluntad. Él no cambió su posición. Él no quitó el anhelo de ser padre. No, 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 no. Él se aferró en aquella palabra que Dios le había dicho. Por eso la palabra empieza diciendo, y creyó esperanza contra esperanza. Porque cuando sentía que las cosas no eran como sus ojos miraban, como sus oídos oían, o como la vida le mostraba, él comenzó a inyectarse más fe a su corazón para decir, Dios, tú cumples tus promesas, porque no eres hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta, por cuanto tú dices y lo haces. Y sabes que él le metía su esperanza contra esperanza, otra más inyectaba, para ver. Y sabes qué, el día llegó, la promesa se cumplió. Llegó el día de cumplimiento. Por eso la escritura en el verso 18 comienza a traer algo muy importante. Dice que no se debilitó en su fe. ¿Sabes qué quiere decir eso? Te lo tengo que traducir. No se debilitó en su fidelidad a Dios. No cambió su actitud. No solamente él le servía cuando las cosas estaban bien. No, no, sino aún cuando las cosas estaban mal, él no dejó de orar, él no dejó de leer su Biblia, él no dejó de obedecer a la palabra, él no dejó de amar, él no dejó de tener la paz, él no dejó de ser paciente, él no dejó, ¿sabes por qué? Porque él le creyó a Dios. Y cada momento que de repente quería cambiar su forma de pensar, de actuar, él se inyectaba más fe para seguir caminando en esa postura, en esa posición, en ese pensamiento, en esa actitud, en esa forma de vida que él había iniciado desde un momento. Y te lo aseguro que esa esperanza contra esperanza no fue en los momentos más fáciles de su vida, no, fue en los momentos más difíciles de su vida. Por eso entender esto es tan importante, porque la fidelidad es la que te va a dar la victoria, porque fe es sinónimo de fidelidad. Porque tienes que orar en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Fidelidad. Se llama fe. Fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe a la palabra de Dios y seguimos siendo fiel, confiando en la palabra de Dios, a pesar de todas las circunstancias, la esperanza se establece. El cuerpo se fortalece. Y los hechos comienzan a manifestarse de parte de Dios.
Por eso el verso 19 dice esta verdad. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. O sea, estaba dando gloria a Dios en momentos críticos de su vida, en los momentos más difíciles de su vida, de su familia. Él seguía dándole gloria a Dios. Aleluya. Él seguía leyendo la Biblia, seguía orando, él seguía clamando, proclamando la palabra y las promesas. ¿Sabes? Eso es fe. ¿Quieres saber si es fe lo que hay en tu corazón? Lo tienes que demostrar cuando están los problemas, cuando vienen las adversidades, las dificultades, la oposición, los conflictos. Ahí es donde tienes que levantar la cabeza y decir, el poderoso de Israel está conmigo. Aleluya. Y yo te aseguro que Abraham hizo eso. Abraham, cuando expresa la escritura que esperanza contra esperanza, él estaba haciendo lo que tú estás haciendo hoy. Estás llamando las cosas que no son como si fuera. Y no lo está diciendo porque está loco, sino que se ha ido a otro nivel, a otra dimensión, a la proclamación de la palabra con poder y autoridad, con el dunamis de Dios. Está posicionándose en las esferas, está estableciendo en la tierra su posición delante de Dios, bajo la identidad de hijo, porque Abraham nunca declinó en su fe, nunca bajó la guardia, porque él sabía que era hijo de Dios. Y los que somos hijos, tenemos la victoria ganada. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Porque cuando nosotros le seguimos leyendo el verso 20, tampoco dice dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y plenamente convencido de que él era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, no solamente con respecto a él, se escribió como contada, sino también con respecto a nosotros, dice la Escritura. A nosotros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar algo muy interesante. Dice, porque hemos creído, acuérdate de esta palabra, porque hemos creído que en Él tiene todo el poder para levantarnos aún entre los muertos. Eso lo dijo Job. Y fue manifestado el día que Jesús murió y resucitó. Lo levantó entre los muertos. Por eso se es llamado Señor nuestro, el Curios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos esa palabra justificación, significa que fue él la señal de verdaderamente de qué, de que hay una mejor vida después de la muerte. Segundo, es la señal de que Él tiene el poder para otorgarte la vida de nuevo, pero en una nueva naturaleza. Él tiene el poder para decirte, ni el diablo, ni sus demonios, ni el infierno tienen facultades sobre tu vida si tú eres un hombre de fe. Porque es por la fe que Dios va a justificar a los que han creído en Él. Y todo lo que está hablando Romanos en estos pasajes es enseñarnos esa verdad. Y Pablo está enfocando a este pueblo, le está enfocando esta verdad. Y así que cuando nosotros tenemos que decir que dentro de la ley se explica el regalo que está el perdón, aquí también se nos está explicando que es el cuerpo de Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado en nuestra justificación. Porque miren, escúchame una cosa. A veces nosotros usamos la palabra ley como normas, reglamentos, ¿verdad? Pero en verdad, yo recuerdo haberles hablado mucho respecto a esto, a la ley, que la ley estaba conformada por los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Se conoce la Torá o la Tanakh. Y dentro de los 5 libros de Moisés, el corazón de esos 5 libros es Levítico. Y lo que Levítico nos enseña es a comprender
¿Dónde están las normas para adorar a Dios, para ser aceptos en Él, para ser aprobados por Él, para ser santificados en Él? Porque Levíticos te enseña a comprender y a entender a cómo vivir conforme el diseño del estándar que Dios ha puesto para aquellos que lo aman. Por eso que Levíticos empieza enseñándose, hablando de cómo tú tienes que acercarte a Él y qué hay dentro de ese tabernáculo. Recuerdan, estaba el lavacro, estaba allí el altar de sacrificio, que hablan de qué, hablan de redención, hablan de justificación, hablan de perdón de pecados y como final aceptación entrando al lugar santo, porque la ley habla de eso. Yo quiero que podamos abrir la mente un poco más y quitar solo el concepto de la ley de normas, reglamentos, no, sino que miremos la ley por los 5 libros y que en ello está todo el evangelio, en ello está la salvación, la redención, la justificación, que ya estaba figurado de antemano lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento con Jesús. Isaías lo dijo, ahí el cordero que llevado al matadero no queja ni dolor, pues dice que y la paga de nuestras paz fue sobre él y por su llaga nosotros somos curados. ¿Recuerdan eso? Pero eso se cumple en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús. Pero ¿de dónde sale eso? David ya lo había visto. David ya lo había visto porque en la ley, en los 5 libros de Moisés y más todavía en el libro de Levítico, enfocaba la forma y cómo se puede redimir el pecado del ser humano. Entonces, cada momento, cuando nosotros comenzamos a entender referente a la justificación, vamos a tener que ver este plan que Dios estableció desde Génesis. Y que en esta parte de la Torá se dice que el Mesías representa 2 veces, es decir, que el Mesías iba a ser rechazado y después tendría que ser recibido. Recuerden eso. Y ya que desde la genealogía de Génesis del capítulo 5, analizando eso, su significado, de estos 10 nombres que encontramos en la genealogía, podemos ver el plan de redención divino de Dios para el ser humano, la salvación preparada de parte de Dios a través de Jesucristo. No fue un plan B. Escuchen esto, no fue un plan alterno, no, definitivamente, sino que fue un plan de Dios ya que se había ideado desde el principio. Si no, miremos la Escritura. Miremos la Escritura que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entiendes eso? A ver un poco. Que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, esto ya estaba diseñado. Esto ya estaba predestinado. Que lo que Jesús tendría que pasar cuando llegara presencialmente a este mundo, sabía cuál era su destino. Ya se le había hablado aún a través de la ley, a través de los profetas, se le había hablado las cosas que tenían que pasar. Si no, mira, vamos, te lo voy a mostrar de una forma mucho más clara. En Adán, nosotros vamos a ver algo muy importante. Y quiero que puedas comprender algo muy hermoso en este aspecto. Primero, Adán, hombre, ¿verdad? Set llegó a ser un sustituto, ¿sí o no? Enos, ¿qué representaba Enos? Causa de mortalidad. Cainán, comprar, inquirir. Malalel, exalta a Dios. Jareb, representa descendiente. Enoc, discipular, enseñar. Matusalén, su muerte enviará. Lamec, prominente. Noé, reposo. Ahora, mira algo muy interesante aquí. Si estudiamos los nombres y el significado en hebreo de cada genealogía, nos llevaríamos muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque en Génesis 5 tenemos un ejemplo de estos 10 nombres de la genealogía de Adán y desde Adán hasta Noé. Que Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Malalel, Malalel a Jareb, Jareb engendró a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec engendró a Noé.
Si traducimos todos estos nombres al hebreo, su significado lo encontramos de la siguiente manera. Escúchame. Sí, y lo tenemos que leer, la frase que se forma y que vemos que el Señor nos deja misterios para descubrir. Y leemos así. Hombre sustituto, causa de mortalidad, adquiere. Exalta a Dios, su muerte enviará prominente reposo. Junta la traducción de esos nombres en la genealogía y vas a encontrar ese significado. Ahora, puedes ver con algo mucho más claro, ¿verdad? ¿Cómo nosotros desconocemos todo esto? Hombre sustituto. ¿Quién será este hombre sustituto? Pregunto yo. El primer Adán, pues. Después Dios enviaría un postrer Adán. Y vamos a ver que Romanos capítulo 5, que en Adán todos morimos, dice la Biblia. Pero en el postrer Adán todos seremos vivificados. Pero si tú estás viendo ahorita, Adán hombre, todos seremos vivificados. Entonces, ¿quién será ese hombre sustituto a quien Dios lo pone en el lugar de aquel que falló? Buena pregunta, ¿verdad? De aquel que desobedeció. ¿Quién será ese hombre sustituto que por causa de su mortalidad adquiere? Si tú pones a pensarte un poco en este aspecto, vamos a entender que por causa de este primer Adán se va a aperturar la muerte, el pecado, y que a través del hombre sustituto, del segundo Adán, él va a adquirir ese pecado, lo va a comprar y va a exaltar a Dios. Pero ¿quién va a hacer eso? El segundo Adán. Tremendo, ¿verdad? ¿De qué manera exaltó a Dios? Descendiendo. ¿Cuál es la manera de exaltar a Dios? El que se humilla, dice la palabra, que dice, será exaltado. Y la palabra dice, exaltado a Dios, descendiendo hasta lo más bajo. Estábamos viendo nosotros, ¿quién era este segundo Adán? Bueno, Jesús, el que tenía que descender a las profundidades más bajas de la tierra, dice el libro de Efesios, que a la vez también iba a subir sobre los cielos para llenarlo todo en todo. Este segundo Adán, hablando de Jesús, es aquel que iba a exaltar a Dios de tal forma y de tal manera, con su simple humillación sería exaltado. Eso nos enseña algo muy importante, que su muerte enviará el prominente reposo, que él nos aperturaría a un descanso eterno. Como dice la palabra, ¿no? Que el lugar donde él ha preparado él para todos los que creen en él es un lugar donde hay paz, gozo, tranquilidad. Y eso es lo que nos enseña cuando leemos nosotros Salmos 23, ¿no? ¿Cuál es lo que Dios quiere darnos? Reposo, descanso. Entonces, aquí se cumple la escritura. Pero a veces cuando nosotros no llegamos a comprender este aspecto tan importante de esta palabra, perdemos todo este significado de todo lo que en verdad Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Por eso que podemos decir algo muy importante cuando nosotros miramos este hermoso pasaje de Romanos que acabamos de leer, es reconocer que verdaderamente Abraham fue justificado por la fe. David proclama la misma verdad, que aún mismo Abraham justificado antes de la circuncisión. Eso para traernos una convicción muy clara de todas las cosas que verdaderamente es Dios en nuestra vida. Pero si nosotros no comprendemos esta verdad, ¿cómo podremos nosotros darle gracias a Dios si desconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y cómo Él ha aperturado todo esa nueva vida, si queremos llamarlo
a través de su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros cuando nosotros escuchamos esta verdad de que somos justificados por la fe? ¿Qué vamos a entender nosotros? Vamos a entender que todo lo que Jesús hizo es suficiente para vivir en victoria. Añadamos este concepto en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra fe. No solamente es una proclamación, recuerda esto, sino que lo que estamos diciendo es, se está viviendo constantemente en fidelidad a Dios por su palabra. ¿Sí? Fe es fidelidad, obediencia. Por eso que la incredulidad tiene sentencia, tiene juicio. Y nosotros tenemos que no caer en eso. Y que el peligro es que si hacemos las cosas solo porque queremos agradar al hombre y nos desconectamos de la actitud correcta que debe ser por la fe en Dios. Si nos acostumbramos simplemente a hacer las cosas porque siente nuestro corazón o nuestra mente y no tenemos la convicción y la certeza por el Espíritu de Dios que es bueno, agradable hacerlo para Él, porque nos fue dado esta orden. Y todo lo que tú hagas, hacerlo como para el Señor, para tu curios. No te dijo si te sentías bien, se te dijo hacerlo como para el Señor. Eso cambia todo, todo en tu vida. Eso cambia todo en tu forma de vivir el Evangelio. Porque muchos oramos porque necesitamos orar, porque atravesamos problemas. Pero debemos orar por darle gracias a Dios. Debemos orar para bendecir su nombre. Debemos orar para conectarnos con su propósito. Debemos orar porque necesitamos la vida de Dios. No porque tengamos problemas, necesidades. Ese es el punto. Porque ahí ya no hay fe. Solo hay necesidad. Porque por la fe, que es fidelidad, lo vamos a hacer porque lo amamos, porque nos regocijamos en su amor y su verdad. Sin necesidad de pedir por nosotros, Él dice su palabra que Él ya sabe todo lo que nos hace falta, aún antes que nuestra boca se abra. Él ya sabe lo que nosotros nos hace falta. Pero ¿qué hacemos? Oramos porque pasamos problemas, dificultades, pero decimos que es por la fe. ¿Y qué si te digo que es por las obras de la ley que estás haciendo? Porque lo estás haciendo porque sabes que debes hacer, porque es lo único que te puede salvar, pero no lo estás haciendo por gratitud y por amor y por bondad y por misericordia. No, 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 no. Ese es el punto que muchas veces cambia todo nuestro estilo de vida. Y con eso vamos a lidiar todos los días de nuestra vida. Así que este capítulo 4 está basado en esta énfasis de aprender a diferenciar cómo caminar bajo la fe a la justicia de Dios, a la justificación, y cómo caminar bajo la ley. Y eso tiene que ser definido en nuestros corazones. ¿Eh? Una cosa es que tú perdones porque la Biblia te lo dice. Otra cosa es que seas llevado por el amor de Dios a perdonar. Hay dos actitudes muy diferentes. Y eso cuenta delante de la presencia de Dios. Así que tenemos que meditar mucho en esto. Tenemos que meditar para saber si todo lo que hacemos es por fe, por fidelidad, o lo hacemos por la fe a la ley. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Damos gracias a Dios por esta verdad que nos trae el Señor a través de este estudio de este libro de Romanos. Pero la razón de este tema es que nosotros tenemos que subir de nivel, posicionarnos conjuntamente con Jesús en los lugares celestiales. Caminar bajo la identidad de hijo. Ya no de un siervo, ya no de una oveja,
No, 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 no. De hijo. Tus batallas por la fe las vas a tener que pelear como hijo. Ya no porque eres un cristianito más. Ya no porque bueno, porque eso es bueno y te ayuda. No, 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 no. Como hijo lo vas a aprender a pelear. Porque como hijo tu identidad y tus derechos se establecen. Y sobre todo, la justicia de Dios viene como respaldo para aquellos que caminan bajo esta identidad. Así que doy gracias a Dios por este tiempo que me permite enseñarte esta hermosa palabra. Y nos apresuramos para poder entrar al capítulo 5, conociendo toda esa grandeza de Dios y su amor para con su pueblo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo lo que has dicho en esta hermosa hora. Nos has sorprendido y maravillado, Señor, cuán grande es tu amor y cuán grandes son tus bondades. Bien decía David, Señor, enséñame tus estatutos, tus reglamentos, porque los amaré, Señor. Amaré tu ley, tus estatutos, tus decretos y tus ordenanzas. Oh, nos dijiste, Señor, que buscáramos, Señor, las Escrituras como mirando que en ellas nosotros tenemos la vida eterna. Gracias, porque tu palabra es fiel y cada día se establece para afirmar nuestros corazones, Señor, y encaminarnos en una verdad profunda que viene solo de parte de ti. Bendice a todos los que están oyendo este mensaje. Bendice a todos los que tienen hambre y sed de ti. Ayúdalos a vivir delante de tu presencia como un hijo tuyo. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y